Bien, el tema, ¿alguien me dice el tema? El que me lo dice siempre no está, doctor Oscar. La providencia divina. Al hablar de la providencia divina tenemos que tocar dos puntos, dos temas. Uno es las promesas de Dios y otro es las cosas malas que nos pasan. Yo preparé este sermón, hermanos, les voy a ser sincero, sin saber lo que estaba pasando con mi esposa, sin saber lo que estaba pasando conmigo, sin saber absolutamente nada. Yo simplemente lo tengo preparado desde la semana pasada y es la palabra que Dios nos está trayendo en este momento. Y como base voy a leerles uno de los textos más poderosos de la Biblia, Romanos 8:28. Algunos de ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Se vale decir amén y se vale decir gloria a Dios. R.A. Torrey dice que este texto es como una mullida almohada para el corazón que sufre, para el corazón cansado. La traducción al lenguaje actual dice: sabemos que Dios ha preparado todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. ¿Y cuál es este plan? Este plan o propósito de Dios es glorificarnos y consta de 5 pasos. Como dice el versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. El propósito final para cada uno de nosotros es glorificarnos, hermanos amados, pero notemos que lo que está antes de glorificar, que es justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de nuestros defectos y pecados que pudiéramos tener, el Señor, fíjese bien lo que voy a decir, a pesar de todo eso, porque ninguno de nosotros nos sentimos dignos de ser glorificados. Ninguno de nosotros en un momento dado tenemos nuestra conciencia limpia para decir: sí, Señor, yo soy digno de que me glorifiques a la imagen de tu Hijo. Nadie podemos decir eso. Por eso el Señor dice: a los que llamó, a estos justificó para luego glorificarlos. Quiere decir, hermanos amados, que antes de la glorificación está precisamente la justificación, que quiere decir que somos hechos justos, no por nuestros méritos, mas por la sangre preciosa, mas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es por obras para que ninguno se gloríe. Los santos, principalmente la Iglesia Católica, tiene los llamados santos de la iglesia, personas que se abstuvieron de los placeres de la carne, se abstuvieron de alimentos, se abstuvieron de toda clase de placeres en el mundo y son beatificados, son tomados como personas ejemplares, pero eso no les da la salvación, con todo respeto. San Pablo nos dice claramente que somos justificados no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. El más vil pecador, el más indigno ser humano, simplemente con creer y aceptar el sacrificio perfecto de Cristo, hermanos amados, se salva. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Entonces, notemos también que 2 textos aparecen en pasado: a los que conoció y predestinó. Y 2 textos y 3 textos están en presente. Entonces, aquí no vemos futuro, a pesar de que glorificados
está en presente. Es un evento que va a suceder en el futuro. ¿Por qué está aquí en presente? Pablo lo describe como un hecho consumado. Dios en la eternidad no tiene tiempo. Él ve las cosas todas en un mismo plano. Él ve el fin desde el principio. Él sabe lo que va a suceder. A Él nada lo toma por sorpresa. Él todo lo sabe. Presente, futuro, para Él es lo mismo. Por eso dice aquí, a los que justificó, a estos glorificó. Quiere decir que delante de Dios nosotros estamos glorificados. Alguien dele gloria a Dios. Hermano amado, no hay nada que te arrebate del amor de Dios. No hay nada que te quite, hermanos, la salvación que es en Cristo Jesús, que el Señor te ha dado. Hermano amado, porque el Señor te conoció desde antes de la fundación del mundo, te escogió y dijo, lo voy a salvar. Y lo que Él dice lo cumple. Yo sé que muchos de ustedes no lo creen, por eso no dicen gloria a Dios. Pero espero que el Espíritu Santo se los revele. Es que nos sentimos indignos, hermanos. Todos nos sentimos indignos y todos decimos, es que no, es que sí, pero no. Pero déjenme seguir adelante. La palabra providencia se compone de dos palabras, pro y videncia. La raíz viene del latín videre, de donde viene la palabra video. Entonces la palabra quiere decir ver de antemano. Por eso Pablo en el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, como diciendo, no hay nada que decir. O sea, Dios tiene todo en control, es asombroso, me quedo sin palabras. ¿Qué pues diremos? ¿Verdad? Ante la seguridad de nuestra salvación, ante la seguridad de que Dios tiene todo en control. Diga conmigo, Dios tiene todo en control. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El comentario bíblico de Romanos dice, la providencia de Dios son tres cosas. Es exclusiva, es inclusiva y es conclusiva. Es decir, es exclusiva a los que aman a Dios. También hay providencia para la universalidad, pero en este caso yo me voy a enfocar a los que aman a Dios. Es inclusiva, ¿sí? Porque dice, incluye todas las cosas, les ayudan para bien. Y es conclusiva precisamente porque completa el plan de Dios finalmente, que es glorificarnos. Entonces Dios llevará a cabo su plan sí o sí. R.C. Sproul también habla de lo que se llama el sustento de la creación, hablando de la providencia, que quiere decir que cuando Dios crea algo, no solamente lo crea, sino también lo sustenta. Es decir, Dios no creó el universo y se hizo a un lado, decir, ay, arréglense ustedes como puedan. No, el Señor sustenta el universo. Dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien dice, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo es el verbo de Dios. Él creó, ¿sí?, todas las cosas y Él sustenta todas las cosas con su palabra. Así que, hermanos amados, no solo podemos estar seguros de que Dios nos creó, sino que también nos sustenta. La palabra es bará, que quiere decir cargar o sostener. Él cuida de mí, Él me sostiene, sus ojos están pendientes de mí todo el tiempo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él cuida de ti. Amén. Gloria sea su nombre. Pero no solo el Creador nos sostiene, amados, sino que también suple. Cuando Dios creó la tierra, la proveyó de minerales y fuentes de energía que la humanidad iba a necesitar. El hierro, el acero, el cobre, el oro, los minerales, las piedras preciosas, el petróleo,
Las fuentes de energía que la humanidad necesitaría están aquí en la tierra. Dios las proveyó, la divina providencia ya se encargó de todas esas cosas, inclusive el reino animal también fue suplido. Dice Mateo capítulo 6, verso 26, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues, diciendo que comeremos, o qué beberemos, o no tengo para el súper, oye, no me alcanzó la quincena, necesito otro trabajo, necesito trabajar extra. No, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas, específicamente dice, estas cosas os serán añadidas. Esto no quiere decir que no debemos trabajar para nada, sino más bien que no debemos trabajar en exceso. Debemos hacer nuestra parte y creer que Dios hará la suya. Amén. Él dijo, 6 días trabajarás, mas el 7º será reposo para Jehová tu Dios. Yo venía de mi casa este domingo por la calle y miraba negocios que estaban abiertos y dije yo, esta gente no conoce la Escritura, pero para un hijo de Dios que conoce los mandamientos, que conoce la Escritura, hermanos, no es aceptable que trabaje 7 días, cuando la palabra de Dios le dice claramente que uno de esos días debe ser de reposo y de ser dedicado al Señor. Por eso estamos aquí esta mañana, ¿sí? Porque no solamente descansamos, sino que lo dedicamos. Es el día del Señor. Amén a eso, hermanos amados. Dele a César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. Y confíe en que Él proveerá para sus necesidades. El único pero suficiente ejemplo que me dice que Dios provee de manera milagrosa está en Génesis capítulo 22, donde el Eterno se da a conocer como Jehová Jireh, el que provee. Dice, versículo 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Ay, ¿qué diría usted? Tú eres hijo de ese corderito. Dentro de 5 minutos te estaré degollando y ofreciendo el sacrificio al Señor. Versículo 8, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 12, Abraham estaba a punto de asestar el golpe mortal a su hijo, cubrió los ojos y a punto de degollarlo, cuando escucha una voz que le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tipo y figura del Padre Celestial
que dio a su Hijo unigénito, y a ese sí no pudo detener su mano, asestó toda su ira sobre él. El pecado, dice el profeta Isaías, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí en el Calvario, el Hijo de Dios murió por ti y por mí. Y cuando Él dijo la última palabra, que fue, consumado es. El precio está pagado. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Dicen que esa palabra es un término financiero, consumado, que quiere decir todo está pagado, todo está liquidado, no hay deuda, no hay nada. Cristo pagó por ti, por mí. Cristo pagó por nuestros pecados. Bendito sea. Entonces Abraham dice, versículo 13, levantó su vista, alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy que en ese monte, en el monte de Jehová será provisto. Y en ese monte, hermanos, como ya dije, muchos años después, se cumpliría en el mismo lugar, el monte Moria, se cumpliría la promesa de Génesis capítulo 3, hecha 4000 años antes, que el Cordero de Dios sería sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Y hermano amado, las promesas de Dios son fieles, son fieles. Y en cuanto a las promesas, le menciono 3 verdades. Y la primera tiene que ver con lo que le acabo de decir. Dios actúa en base a lo que promete. Si Él prometió algo, Él va a moverse en esa dirección. ¿Sí? Toda la historia del pueblo judío apunta al Calvario. Toda la historia, ¿sí?, apunta al cumplimiento de esa promesa hecha en Génesis 3. Usted la conoce. Dice, tú le herirás en la cabeza, mas Él te herirá. Tú le herirás en el calcañar, mas Él te herirá en la cabeza. La segunda verdad es que Dios actúa en forma igual a sí mismo. Estamos hablando de conforme a sus promesas. Él actúa igual. Si su carácter es fiel y verdadero, entonces sus promesas son fieles y verdaderas. Y la tercera verdad es, en términos generales, que una promesa es tan buena como aquel que la hace. Usted sabe entonces que si Dios prometió, Él lo va a cumplir, porque además sus promesas descansan sobre 4 bases o sobre 4 columnas, digamos. Es su justicia, que no le permite engañar; es su bondad, que no le permite olvidar su promesa; es su verdad, que no le permite mentir; y su poder, que le permite hacer todas las cosas que ha prometido. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Las promesas de Dios son verdad, las promesas de Dios son seguras, y si Él dijo, Él lo hará. Spurgeon o Moody, uno de los dos, no recuerdo quién, dijo: si quieres encontrarte con Dios, párate en sus promesas y ahí te encontrará. El lugar más seguro para encontrarse con Dios es ahí en sus promesas, porque Él es fiel. Si Él dijo, Él lo hará. Si Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, es que Él está contigo todos los días, aunque no lo sientas. ¿Por qué no lo sientes? Porque tu carne es muy gruesa, porque tu alma es muy pesada y tu espíritu está muy débil. Es la simple razón que no lo sientes. Pero, hermano, Dios está con nosotros todos los días. Sus ojos están sobre nosotros, dice, y sus oídos atentos a nuestras oraciones.
todo el tiempo. Y surge la pregunta, ¿en qué lugar pues queda el azar, la suerte, la fortuna? Hoy me levanté con el pie izquierdo. Pues hoy me va a ir mal. ¿Alguien cree en la suerte? Espero que no. Se me cayó el salero. Estoy salado. El mal de ojo. Mano manita iba una cuatita y dicen que echa mal de ojo. De chava, dice. ¿Qué lugar ocupa el azar en todo esto? Hermanos, el azar no existe. Simplemente no existe. Puede ser que el demonio use la superstición de la gente, la ignorancia de la gente, para engañar. Y el demonio tiene mucho poder, mucho poder. Él puede hacer cosas sobrenaturales y te puede hacer creer que te levantaste con el pie izquierdo y que te fue mal. Mira, es que me levanté con el pie izquierdo y por eso me están saliendo las cosas malas. Es que se me cayó la sal y por eso me están saliendo las cosas mal. Estoy salado, toca madera. Paz de Cristo. Nos dijo un hermano una vez, no, yo toco madera. Hermano, ¿qué iglesia va? El azar no existe. Y si pasan algunas situaciones, son coincidencias o son obra de Satanás y sus demonios, que están pendientes también de nosotros. Entonces, hablemos de las cosas malas que nos pasan, entre comillas, porque lo malo de nosotros puede que no sea malo para Dios. La Biblia dice que en todo lo que nos pasa, Dios está obrando para bien, en todo. El otro día, estudiando en el contexto de esta preparación, me sucede algo que no tiene sentido. Se me descompone una máquina y digo, ¿qué sentido tiene, Señor, que se me descomponga también, que está trabajando? Ahora la tengo que llevar allá, que le den servicio y quién sabe que va a salir. Y nomás se le atoró el papel, nomás, Señor, era cuestión nomás de la cara. Estaba ahí renegando. ¿Qué sentido tiene? Y me acordé, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas. Pues, no entiendo, pero así dice la Escritura. Y estas cosas, todas, incluyen las cosas malas. Le voy a poner un ejemplo que me encantó, me gustó mucho. Dice así: si vemos las cosas por separado, las cosas que nos pasan por separado, parecen no tener sentido. Es como si tomáramos las piezas del casco de un barco, que son láminas de acero, y las agarramos por separado y las echamos al mar. ¿Qué va a suceder? Las piezas por separadas, las hojas de acero, las arrojamos al agua. ¿Qué va a suceder? Se van a hundir. Las piezas que echemos se van a hundir y no tiene sentido, se van a hundir, no van a flotar, no van a flotar. Pero si todas esas piezas las llevamos al astillero y las sueldan y hacen el casco perfecto, el barco, sí, perfecto, y entonces echan el barco al mar, ¿qué va a suceder? Va a flotar. Entonces, las piezas sueltas no tenían ningún sentido, pero cuando el barco está terminado, esas piezas lograron su objetivo y su propósito. Me gusta ese ejemplo. Así son las cosas. A veces no entendemos lo que pasa, pero como el Señor le dijo a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después.
Y yo sé que en teoría esto es una verdad fácil de aceptar. Pero cuando estamos sufriendo, ¿verdad? Cuando estamos en la realidad, nos cuesta mucho aceptarla. Mucho. Cuando José estaba en la cárcel, él no estaba gozoso. Él estaba angustiado, como todos ahí, y quería salir. Por eso le dijo al copero: cuando salgas y estés delante del rey, acuérdate de mí. Cuando iba en aquella caravana ismaelita, vendido por sus hermanos, no iba gozoso cantando: oh, voy a Egipto, gloria a Dios. ¿Verdad que no? Iba llorando, iba pensando mil cosas. ¿Cómo estará mi padre? Estará sufriendo por mí. ¿Qué va a hacer de mí? Hermano, cuando nos pasan las cosas, se vale llorar, se vale pasar el duelo, se vale. El desierto tenemos que pasarlo. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa muy importante aquí en la historia de José, y es que José nunca perdió su relación con Dios. Nunca. Estando en la misma prisión, y vaya que las prisiones antes eran feas, oscuras, frías, húmedas. Estando en la misma prisión, José tuvo la virtud divina de adivinar los sueños de aquellos dos, el panadero y el copero. Y cuando el rey buscó por todo el reino quien pudiera interpretar el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, José fue el único capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque José guardaba una comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Que como dice el canto: si mantengo mi paz, Él pelea mis batallas. Si nos mantenemos fieles, veremos el propósito de Dios cumplido. Amén. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Génesis 41 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban con él, cuando sus hermanos ya vinieron, y ya no pudo contenerse y dijo: salgan de mi presencia, todos, déjenme solo. Entonces dice la escritura, versículo 2, se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¿Qué tan recio estaba llorando José? ¿Qué tan recio estaba gritando? Hermano, versículo 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Toda la angustia, todos esos años pensando en el viejo. Sí. José y Benjamín eran los únicos hijos de padre y madre, y eran amados de Jacob. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados. Los egipcios se rasuran la cabeza y se pintan los ojos. Eran varios años, 10, 15, 20, no sé. José era un muchacho, ahora José era un adulto con esa ropa. Sus hermanos no lo podían conocer a simple vista. Entonces, cuando José les dice: yo soy José, se turbaron. Entonces le dijo José, versículo 4, a sus hermanos: vengan, acérquense a mí. Ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido,
porque para preservación de vida me envió Dios. Así fue como Dios salvó al pueblo de Israel de la exterminación, la primera exterminación, el primer intento de ser exterminado, cuando solamente era una familia grande de más de 70 personas. Aquella hambruna iba a durar 2 años más y seguramente iban a morir de hambre. Y José fue la provisión de Dios para salvar al pueblo de Israel. Jacob y todos sus hijos llegaron a Egipto, José los mandó traer, Faraón les dio la mejor tierra, la tierra de Gosén, y ahí vivieron por 400 años hasta que Moisés los lleva a la tierra prometida. Hermanos amados, todo lo que nos sucede, tarde que temprano, ayudará para bien. Dije tarde o temprano, y a veces más tarde que temprano. Termino con el único texto en el Nuevo Testamento que menciona específica y claramente la promesa de que no nos faltará nada. Me refiero a Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie? Y canta conmigo ese canto hermoso que dice: Él cuidará de mí. ¿Cuántos se saben ese canto? Pues hacemos fin a la transmisión. Nos despedimos de los hermanos ahí en casa. Dios les bendiga. Y nos quedamos aquí cantando y alabando al Señor. Y esperemos que un día puedan estar con nosotros. Dios les bendiga.